Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en nuestro programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa del día de hoy. Gracias, muchas gracias por acompañarnos un miércoles más al discipulado de niños. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa de hoy. Cerremos nuestros ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, porque eres bueno, mi Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, por tu hermoso cuidado, Señor. Gracias por permitirme, Señor, estar delante de estos micrófonos, Padre, para poder llevar tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que me das de poder, Señor, dar tu palabra, Padre, para que otros te conozcan, Señor. Señor, te pido, Padre, que el tema de hoy, Señor, sea de bendición y de enseñanza para nuestra vida, Señor. Bendice, Señor, a cada niño, Señor, a cada familia representada por cada niño, Señor. Sé tú bendiciendo, Señor, el hogar, Señor, de sus padres, Padre. Y asimismo, bendice, Señor, a los niños, Señor. Bendice su corazoncito, Padre. Que tu palabra, Señor, sea plantada, Señor, en su corazón, Señor, hasta lo más profundo de su corazón, Padre, que quede anclada, Padre Santo. Y también te pido, Padre, por cada radio escucha, Señor, que se conecta, que seas tú, Señor, tocando, Señor, su corazón, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, Señor, a aquel Señor que se conecta por primera vez, Padre Santo, a escuchar este programa, Padre. Que tú toques corazones, Padre. El programa es para niños, Señor, pero la palabra, Señor, es universal, Padre, es para todos, Padre Santo. Y tu palabra, Señor, es la que hace la obra, Señor, la que toca, la que transforma, la que enseña, Padre Santo. Te pido, maravilloso Dios, que tú bendigas, Señor, a aquel Señor, que escuche, Señor, este mensaje, Padre, que tú abra, Señor, sus ojos a la verdad, su corazón, Padre Santo. Señor, te pido, maravilloso Dios, que me des la gracia y la sabiduría, Padre, para poder exponer el tema del día de hoy, Padre Santo. Dejo en tus manos, mi Dios, el programa del día de hoy, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Vamos a ver qué podemos aprender en nuestra lección del día de hoy. Así que vamos a poner atención a nuestra clase del día de hoy. Bueno, nuestra tarea de esta semana es la referencia bíblica en la cual está basada nuestro estudio del día de hoy. Se encuentra en Lucas 18, capítulo 18, versículo 9 al 14. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en Lucas 14, 11. Y dice así, escuchen, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, 11. Esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños. No dejen de leer su porción bíblica y memorizar su versículo del día de hoy. Recuerden que dice la palabra de Dios, guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Guardaré tu palabra en lo profundo de mi corazón para tener, ¿verdad? Presente tu palabra y no pecar contra ti, Señor. ¿Vale? Así que recuerden hacer su tarea. Y no. Nuestro título de nuestra lección del día de hoy se llama Humildad antes que orgullo. Vamos a ver qué podemos aprender de esta hermosa lección. Nuestro propósito de nuestra lección del día de hoy es que el niño aprenda que nuestra actitud debe ser de humildad ante Dios y ante los demás, y no ser orgullosos, sino reconocer que Dios es dador
de todo y agradecerle por todo lo que nos da. Tenemos que agradecerle a Él, ¿verdad? Todo lo que podemos aprender, porque a Él no lo podemos engañar, queridos niños. Dios sabe lo que está en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón y con qué actitud nos ponemos delante de Él, tanto en oración como, por ejemplo, hacer algo, ¿verdad? Ayudar a alguien, con qué actitud lo estamos haciendo, si es que vamos a ayudar a alguien, con qué actitud estamos sirviendo a Dios en alguna función de la iglesia o, o sirviendo, ¿verdad? A tus papis, con qué actitud la estás haciendo. ¿Con qué actitud estás yendo a la iglesia? ¿Con qué actitud alabas a Dios? Él conoce nuestro corazón, queridos niños. A Él no lo podemos engañar, para nada. Ante Él estamos desnudos, no podemos esconder ningún pensamiento, nada, queridos niños. Por eso debemos de cuidarnos de la soberbia y del orgullo, ¿vale? Y vamos a ver qué podemos aprender respecto de esto. Y saben ustedes que el mayor líder en la historia, el mayor maestro, el mayor, ¿verdad? El mayor líder, maestro en la historia que nos enseñó la humildad fue Jesús, ¿verdad? Él nos enseñó a cómo ser humildes, cómo, ¿verdad? Actuar con humildad y hacer las cosas con humildad, ¿vale? Vamos a ver. Pero antes de empezar, quiero contarles esta pequeña historia. Escuchen. Para entender nuestra lección de hoy, que habla sobre el orgullo y sobre la humildad, ¿verdad? Mira, escucha. Se cuenta que uno de los más grandes boxeadores del mundo estaba sentado en un avión. La azafata se le acercó y le pidió que por favor se abrochara el cinturón de seguridad porque el avión iba a despegar. El boxeador, que era conocido por su orgullo, respondió, Superman no necesita cinturón de seguridad. La azafata lo miró y le respondió, Superman no necesita un avión. El boxeador reflexionó sobre lo que le dijo la azafata y entonces tuvo que abrocharse el cinturón. El orgullo, queridos niños, no es bueno. Debemos de cuidar nuestra vida, de ser orgullosos, de ser soberbios ante la gente, que porque tenemos un poco más, ¿verdad? Vamos a suponer, a lo mejor tú eres más aplicado que tu compañero, ¿verdad? No te vas a alardear enfrente de él, ni hacerlo menos, ni de burlarte de él, porque cada uno de nosotros tenemos capacidades diferentes para aprender. Unos, ¿verdad? Tienen la capacidad de aprender muchas cosas y que puedan retener muchas cosas en su cabeza, ¿verdad? Y aprenden muy rápido. Y hay otros que no tienen tanta capacidad, les cuesta trabajo aprender. Hay también niños que podrán tener, ¿verdad? Un buen estatus de vida, tener dinero, tener una buena casa. Y tal vez tu vecinito o tu compañerito o tu amiguito no tiene el mismo estatus, ¿verdad? Y entonces, por eso tampoco lo vas a humillar. Si tú tienes, es porque Dios ha bendecido a tus padres, es porque Dios le ha dado salud a tus padres, les ha dado inteligencia para poder hacerse de sus cosas, vida, salud, ¿verdad? Y probablemente, ¿verdad? Tu amiguito que no tiene tu mismo estatus de vida, probablemente no tuvo la misma, ¿verdad? La misma historia que la tuya. Probablemente sus papás no tuvieron una buena educación,
¿verdad? No pudieron pagar una escuela a sus papás y no pudieron estudiar todo lo que ellos necesitaban para poder, ¿verdad? Defenderse, poder tener un estatus como el tuyo. Y también por eso no podemos ser arrogantes y soberbios con la gente que no tiene. ¿Ok? Entonces, debemos, además, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que al soberbio y al orgulloso lo ve de lejos. Al Señor no le gusta la gente orgullosa, no le gusta la gente soberbia. No, para nada, queridos niños. Ni los ojos altivos, dice la palabra de Dios. Así que debemos de cuidar nuestros ojos y nosotros de ser soberbios. Al contrario, debemos de darle gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que somos. Deseamos en nuestro objetivo, ¿verdad? Porque todo lo da Dios. Él es dueño de todo. Y si tenemos las cosas, es porque a Dios le plació dárnoslas y porque Dios nos dio salud a tus padres, ¿verdad? Y al contrario de eso, de ser soberbios y de andar diciendo, ay, yo tengo más, tú no tienes nada, podemos tener los mejores juguetes, las mejores ropas, porque papás, ¿verdad? Tienen su trabajo y Dios les ha dado un buen trabajo. Pero no por eso también, ¿verdad? Vamos a estarle diciendo a los niños, a tus compañeritos, yo tengo mejor ropa que tú, mis papás me compran los mejores juguetes. No, porque la persona se siente y se pone triste, porque ellos no tienen, sus papás no tienen, ¿vale? Sus papás les dan a los niños lo que pueden darles a sus papás. Y probablemente el juguete que tiene tu compañerito, que no tiene el mismo estatus que tú, probablemente, ¿verdad? Sus papitos, híjole, tuvieron que hacer muchos sacrificios, a lo mejor para comprarle un carrito de madera. Tú no sabes qué trabajos le costó a sus padres poderles dar a sus hijos un juguetito. Ese juguetito que tiene tu compañerito, que no es tan caro como el tuyo, ¿verdad? Porque eso no le gusta a Dios. Tú tienes que ser también compartido y cuidarte de ser soberbio. Y en vez de sentirte soberbio y sentirte orgulloso de más, ¿verdad? Porque podemos sentirnos orgullosos también de un orgullo bueno, ¿verdad? De decir gracias a Dios porque he aprendido, porque Dios, ¿verdad? Me da sabiduría, pero no orgullo para burlarte de la gente, de sentirte más que los demás. Ese es orgullo malo, es soberbia, ¿vale? Entonces, debemos de cuidarnos del orgullo y la soberbia, queridos niños, y trabajar la humildad en nuestra vida, queridos niños, porque tal vez ni tú ni yo pensemos como el boxeador, ser como Superman, ¿verdad? Pero de vez en cuando pensamos que somos mucho mejores que otros y a veces hasta podemos ofenderlos y hacerlos menos, ¿verdad? Pero para ayudarnos a entender lo que es el orgullo, en esta lección veremos la parábola del fariseo y el publicano. En esta parábola que Jesús les contó a unas personas que se confiaban en sí mismas como justas y menospreciaban a otros, Jesús tuvo que contarles esta parábola para para poderles enseñar que el orgullo y la soberbia era mala y que así como nuestras decisiones cuando las tomamos mal tienen consecuencias, pues también el orgullo y la soberbia tienen consecuencias, queridos niños, ¿vale? Así que vamos a escuchar esta hermosa parábola. Dice la Biblia que dos hombres subieron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Pero qué es un fariseo? Un fariseo era un hombre muy respetado en esa época. Era de los que más sabían sobre la interpretación de la ley. Era un hombre que guardaba y debía hacer guardar la ley a otros. Era un hombre que de boca, ¿verdad? Hacia afuera hablaba de Dios, pero con sus hechos
no honraba a Dios, no hacía lo que la ley decía, queridos niños. Más sin embargo, ellos querían que otras personas cumplieran la ley, pero ellos no la cumplían, queridos niños. No honraban a Dios. Hacían a veces lo contrario de la ley. Estos eran los fariseos en aquel tiempo. Y probablemente, ¿verdad? Hay en nuestros tiempos este tipo de gente, ¿verdad? ¿Y qué era un publicano? Vamos a ver ahora lo que era un publicano. El publicano era un hombre que se encargaba de recaudar los impuestos para dárselos a Roma. Y también era considerado traidor por traicionar al pueblo judío. También el publicano era considerado como los gentiles. Era un grupo de personas repudiadas por la sociedad. Y además era una persona que no conocía mucho a Dios. Estos eran los dos tipos de personas que fueron a orar al templo. ¿Ok? Y bueno, en esta parábola estamos viendo dos tipos de personas, ¿verdad? Vimos un fariseo y un publicano. Una persona que sabía, toda la ley, ¿verdad? Se la aprendían, la sabían. Y otro no conocía mucho de Dios. Y nos damos cuenta también en esta parábola que Dios tiene el cielo abierto para todas aquellas personas que deseen acercarse a Él. No importa el nivel social, queridos niños. El fariseo era una persona que tenía dinero y el recaudador de impuestos, pues era una persona común y corriente, ¿verdad? Una persona que no conocía y ya vimos sus características de un recaudador de impuestos, de un publicano, ¿vale? Pero a Dios no le importaba ni le importa el nivel social. A Dios solo le importa que dispongamos, que pongamos nuestro corazón, que tengamos una disposición para que la palabra de Dios entre a nuestros corazones, a nuestra vida y la pongamos en práctica, obedecerla, queridos niños. ¿Vale? Eso es lo importante para Dios. Para Dios no importa si eres moreno, si eres blanco, si eres de Estados Unidos, si eres de Japón, si eres de México, si eres rico, si eres pobre, si eres despreciado, si eres querido. A Dios no le importa nada de esto, queridos niños. A Dios le importa nuestro corazón, nuestra disposición por conocerlo, por amarlo, por conocerlo, por obedecerlo. Eso es lo que a Dios le interesa de todos los hombres. No importa el estatus, no importa de dónde vengas, no importa tu situación. A Dios le importa nuestro corazón, queridos niños. ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Verdaderamente lo estamos buscando de corazón? ¿Verdaderamente queremos que Dios sea nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador? ¿Verdaderamente queremos obedecer, agradar a nuestro Dios? Eso es lo que a Dios le importa, queridos niños, queridos Radio Escucha. La disposición de un corazón humilde, dispuesto para escuchar la palabra de Dios y dispuesto a practicar la palabra de Dios. ¿Y saben? También vemos dos tipos de oraciones. Primero vimos dos tipos de personas, ¿vale? Les dije sus características de cada uno, ¿verdad? Ahora vamos a ver que también en esta parábola vemos dos tipos de oraciones, ¿vale? Vamos a ver estos dos tipos de oraciones. El fariseo oraba de esta manera. Él se ponía de pie delante de las sinagogas, ¿verdad? Para que la gente lo viera, ¿verdad? Y lo escuchara. Y aparte, dice la palabra de Dios que oraba consigo mismo de esta manera. Escucha, esta era la oración del fariseo. Dios,
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Además, Dios, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Esto era la oración del fariseo. ¿Cómo ven esta oración? Una oración llena de orgullo, ¿verdad? Yo y yo y yo y yo no soy y yo hago esto y no soy como aquel. No, 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 no soy como aquel. Yo soy mucho mejor, ¿verdad? Decía. Además, doy diezmo de todo lo que gano. Él estaba alardeando de lo que era él. Y toda su oración era yo, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Bueno. Y por el otro lado estaba el publicano. El publicano estaba a lo lejos, retirado del publicano, retirado del fariseo. Y además, el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque sentía vergüenza, se sentía indigno delante de Dios y se golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí, Señor. Sé que te he fallado. Sé que he hecho cosas incorrectas. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Este publicano estaba arrepentido de la vida que estaba llevando. Estaba arrepentido porque él estaba reconociendo que había fallado al Dios Todopoderoso, que no estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y se sentía avergonzado por fallarle a Dios. Se sentía indigno de solo levantar los ojos hacia el cielo. Y lo que él pedía de Dios era compasión, era misericordia, que Dios volteara sus ojos ante él y que extendiera su misericordia y lo perdonara por todo lo malo que él había hecho. ¿Se dan cuenta las diferentes maneras de orar? Estamos viendo dos tipos de personas y dos tipos de oraciones. ¿Cuál oración creen ustedes que escuchó Dios? La del publicano, ¿verdad? Vamos a ver. Esta parábola nos enseña que hay personas que oran y hacen cosas solo para que las demás personas lo escuchen y lo vean, vean sus obras, ¿verdad? Estamos viendo en esta parábola, ¿verdad? Dos clases de personas que solamente actúan, ¿verdad? Para que las demás, ¿verdad? Vean sus obras, escuchen cómo oran, y que sus ojos estén atentos de lo que hace, para que digan, ¿verdad? ¡Guau! ¡Ay, viste cuánto echó! ¡Guau! Mira sus vestidos, son elegantísimos. ¡Ay, ya viste que hizo tantas obras! Fíjate que dio tanto dinero, porque fíjate que lo dijo. Dijo que había dado tanto dinero para los pobres. Y entonces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso es orgullo, ¿verdad? Entonces hay un tipo de personas que oran y hacen las cosas solo para que las demás personas lo escuchen, lo vean, vean sus obras y no lo hacen para honrar y agradar a Dios y darle gracias a Dios por lo que ellos tienen y por lo que pueden hacer con lo que Dios los ha bendecido. Esto no lo hacen. Lo vimos con el fariseo, ¿verdad? En ningún momento en su oración se escuchó, Señor, gracias porque me diste para comer, porque pude comer una buena comida. Gracias, Señor, porque me diste salud para poder tener dinero y poder suplir mis necesidades. Gracias por la salud, Señor. Gracias, Dios. En ningún momento se escuchó en la oración del fariseo, ¿verdad? Un agradecimiento a Dios. En ningún momento se oyó que honrara a Dios por lo que Dios le había dado. Por supuesto que no.
Y bueno, y por el otro lado, también vimos que hay otros que oran humildemente, reconociendo sus faltas y la dependencia de Dios en sus vidas, ¿verdad? Lo vimos en la oración del publicano. Hay personas, como el fariseo, que ve las fallas de otros. Lo vimos también en la oración del fariseo. ¿Cómo lo dijo? Ay, gracias porque no soy como este publicano. No lo soy. Te doy gracias porque no soy como ese, ¿verdad? Hay personas como el fariseo que ven las faltas de otros y dicen a viva voz los errores y los defectos de otras personas. Pero ¿qué pasa? No se dan cuenta el error tan grande que están cometiendo, dirigiéndose así a Jesús, ¿verdad? Porque dice la palabra que cuando actúan así, son hombres orgullosos, soberbios. Y sin embargo, dice la palabra de Dios, que el publicano ni siquiera se animaba a mirar hacia los cielos, porque sentía vergüenza de él mismo. Y le pedía a Dios misericordia por sus pecados, por sus fallas, ¿verdad? Pues en nuestra lección de hoy estamos aprendiendo que todo lo que hagamos debe de hacerse para honrar a Dios y no para que nosotros seamos aplaudidos, y que nuestras oraciones deben de salir desde el fondo de nuestro corazón y no solo de labios para afuera, ¿verdad? Nuestra oración debe de ser sincera ante Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Él sabe cómo estamos haciendo nuestra oración. Si nuestra oración es humilde, si nuestra oración verdaderamente la estamos sintiendo, si verdaderamente cuando estamos orando por los pobres, estamos orando de corazón, si verdaderamente estamos orando por aquellas personas que no conocen a Dios y para que tengan un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Dios conoce nuestro corazón, queridos niños, y no podemos engañarlo. Nuestra oración siempre debe de estar llena de humildad, con un corazón contristo y humillado delante de Dios. Y cuando nos arrepentimos y cuando hacemos algo que sabemos que hicimos mal y que ofendimos a Dios, nuestro arrepentimiento debe de ser genuino. Venir a los pies de Dios arrepentidos, con un corazón humillado, avergonzado y diciéndole al Señor, Señor, te fallé. ¿Cómo pude fallarte, Señor? Hice que se avergonzaran, Señor, que se burlaran de ti por culpa mía, Señor. Porque la gente sabe que soy tu hija, Señor, sabe que voy a la iglesia, sabe que me dedico a estudiar tu palabra y me cayeron haciendo cosas incorrectas, Padre. Y por culpa mía maldicen tu nombre y no quieren saber de ti, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Levántame, Señor, ten misericordia de mí. Y si Dios ve que tu oración es genuina y te estás arrepintiendo de verdad, Dios ve tu oración como vio la oración del publicano, ¿verdad? Y no solamente orar de labios para afuera, sin ninguna razón, y solamente criticando a los demás y orando como decía el fariseo. Qué bueno que no soy como aquel que hace esto y que hace el otro. Yo ya hago esto y esto, y hago esto y esto, ¿verdad? Pero qué bueno que no soy como aquel, que le falta mucho y que está de mal en peor, ¿verdad? Como el fariseo, que decía, no soy como aquel, ¿verdad? No, queridos niños, nuestra oración debe de ser sincera. Nuestra oración debe de ser genuina y no como la del fariseo, que se sentía orgulloso por lo que hacía y criticaba a otros en su oración como criticaba al publicano. Jesús nos enseña en esta parábola de que debemos ser humildes
y tratar bien a las personas que están a nuestro alrededor y que debemos de alejarnos del orgullo y de la soberbia, porque una oración de un soberbio, de un orgulloso, Dios no la escucha, queridos niños, porque dice en su palabra que al orgulloso y al soberbio los ve de lejos. Los ojos altivos tampoco los ve bien Dios. Cuando miramos una persona de arriba a abajo, eso es ser un altivo, porque estamos diciendo con nuestra mirada muchas cosas podemos estar diciendo. Y Dios no quiere que cuidemos nuestros ojos y nuestra boca, queridos niños, y nuestro comportamiento. Y en vez de actuar con soberbia y orgullo, debemos de ser humildes delante de Dios y de agradecerle mejor a Dios por todo lo que somos, por todo lo que tenemos y por todo lo que nuestros padres pueden hacer, porque tienen salud, porque tienen vida. ¿Y quién es el que da la salud? ¿Quién es el que da la vida? Dios. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, queridos niños. Él merece nuestra honra, nuestra oración, nuestra alabanza, porque de Él dependen todas las cosas. Todas las cosas son de Él, ¿verdad? Él es el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada, queridos niños, porque Dios es el que da todo, ¿vale? Y bueno, y que debemos aprender también a dar gracias a Dios por lo que tenemos o por lo que sabemos de su palabra, ¿verdad? Porque también, pues, vimos que este fariseo, ¿verdad? Sabía la ley, pero de nada le valía saber toda la ley si no actuaba correctamente como la ley lo decía. Se supone que él era una persona que sabía de la Biblia, que sabía la ley, y en la ley decía, ¿verdad? Que no debíamos, ¿verdad?, ser orgullosos. La palabra de Dios dice que no debemos ser orgullosos. El orgullo no le gusta a Dios. La palabra de Dios dice que debemos de honrar a Dios, debemos de adorar a Dios y que solamente hay un Dios, ¿verdad? Pero este fariseo nada más agarraba partes de la ley, ¿verdad?, que le gustaba y no hacía correctamente lo que decía la palabra de Dios. Y en vez de darle gracias a Dios por lo que sabía, ¿verdad?, también se burlaba de la gente que no sabía de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros debemos de dar gracias a Dios por lo que sabemos de la palabra de Dios, porque por lo que sabemos de la palabra de Dios, nosotros podemos hablarle a otros. En vez de sentirnos orgullosos porque yo sé más, eso debe de servirnos para hablarles a otros y ayudar a otros que conozcan a Jesús y que sean salvados de la muerte eterna y que puedan conocer al Dios de amor, ¿verdad? Es mejor dar gracias a Dios por lo que sabemos y no sentirnos más que los demás, sino por el contrario, entender que siempre, de los siempre, necesitaremos de Dios y de las personas para ser cada día mejores. ¿Vale? Como vimos, el fariseo no dejó de hablar de sí mismo, ni de todas las obras buenas que hacía, que decía, ¿verdad? No soy como el adúltero, no soy como el borracho, no soy como aquel. Además, doy ofrendas de todo lo que gano y hago esto y lo otro, ¿verdad? Él oraba para sí mismo y no para Dios, no para honrar a Dios. Veamos qué dice la Biblia en Lucas 18, 11, 12. Escucha. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Además, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Queridos niños, Dios no escuchó esta oración porque estaba llena de orgullo, ¿verdad? Sin embargo, el publicano, a pesar de ser un hombre poco religioso,
se sentía pecador, avergonzado y humildemente reconoció su culpa ante Dios y su necesidad de Dios. Y con su cabeza baja, él se golpeaba el pecho, mostrándose humildemente ante Dios. Y saben, queridos niños, Dios sí escuchó la oración de este hombre. Veamos qué dice la Biblia en Lucas 18, 13 al 14. Escucha, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio, ten misericordia de mí, pecador. Pues os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo vieron, queridos niños? ¿Quién fue perdonado? ¿Qué oración fue escuchada? ¿Se dieron cuenta? La del publicano. Dios sí escuchó la oración del publicano, aunque el fariseo, ¿verdad? Hablaba de él y lo menospreciaba. Dios estaba escuchando mejor la oración del publicano, la oración que estaba llena de humildad, llena de necesidad de Dios, ¿verdad? Llena de necesidad de perdón. Decíamos al inicio, ¿verdad? Que Dios desea un corazón que busque a Dios, que busque la dependencia de Dios, que siempre sintamos que necesitamos a Dios, porque sin Dios no somos nada, queridos niños. Estamos vacíos, nuestra vida no es nada. Y no importa cuántas cosas buenas hagamos, si no tenemos a Dios en el corazón, de nada valen. Porque dice la palabra de Dios que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. No podemos hacer nada para recibir gloria, para recibir la salvación, para recibir el cielo. No podemos hacer nada para ganarlo, queridos niños, sino por la gracia y misericordia de Dios es que alcanzamos perdón de Dios, podemos ir al cielo porque Dios pagó el precio del pecado, de nuestra injusticia, para que nosotros podamos gozar de perdón, de amor, de paz, de gozo. Y que cuando nos sintamos tristes, enfermos, dependamos de Él y le digamos a Él y vayamos siempre a sus pies. Señor, necesito que me sanes, Padre. Pon tu mano milagrosa, pon tu mano poderosa sobre mi cuerpo, Señor. Necesito de tu sanidad, Señor. Si estamos angustiados, podemos ir y depender de Dios para que Él nos dé la paz. Señor, te necesito. Hay este problema y me está angustiando. Vivo angustiado, no puedo dormir. Me quita el sueño esto, Señor. Y el Señor te da su paz y te dice, no te preocupes, todo está bajo control. Déjalo en mis manos. Tú solo confía y depende de mí. Siempre vamos a tener que depender de Dios, porque sin Dios no somos nada, queridos niños. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Y al tener a Dios en nuestra vida, tenemos a alguien que puede suplir nuestras necesidades y que nos ayudará cada día a ser fuertes y que nos enseñará, ¿verdad?
a portarnos bien y a vivir correctamente delante de Dios y a vivir humildemente delante de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser humildes. La palabra de Dios no dice que seamos orgullosos, que seamos soberbios, al contrario, dice que Él mira a lo lejos a esas personas, pero al que viene humildemente ante Él, con un corazón arrepentido genuinamente, dice que Él no rechaza. Además, cuando nosotros vivimos humildes ante Él, dice que al humilde lo exalta, ¿verdad? El humilde no es necesario que hable de Él, ¿verdad? Y que diga, ay Señor, yo hice esto y esto y esto y esto. No, el mismo Dios exalta lo que Él hace. El humilde no necesita hablar en voz alta. El mismo Dios. Por eso también dice, ¿verdad? Una porción de la palabra de Dios. Cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto, donde está tu Padre Celestial, ora ahí en lo secreto. Y mi Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Vale? Así que tenemos que acercarnos a Dios con una actitud humilde y dejar el orgullo fuera de nuestra vida, la soberbia fuera de nuestra vida y buscar la humildad. Todo lo que hagamos, queridos niños, sea para honrar a nuestro Dios. Lo que hagamos, queridos niños, si ayudamos a casa, hagámoslo para el Señor, honrando a nuestros padres, porque cuando tú honras a tus padres, estás honrando a Dios. Cuando tú obedeces a tus padres, estás obedeciendo a Dios, porque la palabra de Dios dice, hijitos, obedeced a vuestros padres. Y si tú obedeces a tus padres, estás obedeciendo a Dios, estás honrándolo, queridos niños. Si la palabra de Dios dice, no te embriagues con vino, y yo no me embriago, sino que busco la llenura del Espíritu Santo, estoy obedeciendo a Dios. Estoy agradando a Dios. Estoy haciendo lo que Dios dice que es correcto, ¿vale? Entonces, nuestra humildad la tenemos que usar para ayudar a otros. Lo que aprendemos, lo que sabemos, lo que somos, lo necesitamos usar para ayudar a otros, para que otros sepan de Jesús o para ayudar en alguna necesidad, ¿verdad? Para eso estamos, queridos niños, no para hacer como el fariseo y sentirnos mucho más que los otros, ¿verdad? Nuestra oración, queridos niños, debe ser de corazón y no como la del fariseo, que se sentía orgulloso por todo lo que hacía y criticaba a otros. Esta parábola también nos enseña que hay personas que oran solo para que las demás personas escuchen, ¿verdad? Y cuán buenos son ellos, pero no se dan cuenta de sus defectos, de sus errores, de sus faltas, ¿verdad? Se centran tanto porque se sienten ya mucho más que los otros que ya no se centran en sus errores. Este fariseo ya no se estaba centrando en sus errores, en sus faltas. Inclusive ni se estaba dando cuenta cómo estaba orando, ¿verdad? No le estaba dando la honra ni la gloria a Dios. Todo era para él, pero sí se daba cuenta de los errores de las otras personas, ¿verdad? Se daba cuenta del error del publicano. Pero esto, queridos niños, es un grave error, porque Jesús no quiere que hagamos esto. Él no quiere que hagamos esto. Él quiere que nuestras oraciones sean centradas, ¿verdad? En la necesidad de otros. Quiere que intercedamos por otros, que le honremos, que le glorifiquemos, que le demos las gracias y hasta lo último, entonces pedirle a Dios por lo que nosotros necesitamos y pedirle perdón por lo que nosotros somos, por las faltas, porque todos los días, queridos niños, todos los días, en algo, tuvimos que haber ofendido a Dios. En algo. Por pequeñito que haya sido,
probablemente ofendimos a Dios. Por eso es muy importante también que en nuestras oraciones también siempre le pidamos perdón a Dios por aquellas faltas que inconscientemente o conscientemente hayamos hecho delante de Dios. Porque con eso lo ofendimos, queridos niños, ¿vale? Y vivir humildemente delante de nuestro Dios, ¿vale? Porque lo que hacía el fariseo era un grave error, queridos niños, ¿vale? Pero esto, ¿verdad? También era un grave error, porque Jesús no quiere que hagamos esto, queridos niños. También vimos cómo el publicano ni siquiera se animaba a mirar a los cielos porque se sentía avergonzado, ¿verdad? De lo que él había hecho delante de Dios y de él mismo. Estaba humillado, llorando delante de Dios y le pedía a Dios misericordia por sus fallas, por sus pecados. Por eso Jesús lo perdonó, porque él conocía el corazón de este publicano. Él venía con una humildad correcta, ¿verdad? Y la Biblia dice que si nosotros confiamos en Dios y reconocemos nuestras faltas humildemente delante de Él y pedimos misericordia y perdón para nuestras faltas, Dios escucha nuestra oración y Dios nos limpia y nos perdona de todas nuestras faltas y pecados que hayamos cometido delante de Dios. Y también abre los cielos para que todos aquellos que desean acercarse a Él con un corazón humillado y sincero, Él siempre estará dispuesto para escuchar esas oraciones, queridos niños. También vimos que el fariseo publicaba las obras que hacía para que otros lo vieran y lo alabaran. ¿Qué decía? ¿Verdad? Yo hago obras y doy el diezmo de tanto, ¿verdad? De todo lo que gano y lo doy. Lo publicaba, queridos niños, y se alababa a él mismo. Y lo hacía para que otros lo alabaran y dijeran, ¡guau, qué bueno es!, ¿verdad? ¡Guau, bravo! Pero ¿saben, queridos niños? No importa cuántas cosas buenas hagamos o cuántas obras buenas hagamos. Si no las hacemos con una actitud correcta, no sirven para nada. Dios no las mira con amor, sino que voltea su rostro, porque Él conoce el corazón, queridos niños. Vamos a ver qué dice Mateo 6:1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro, ¿verdad? De vuestro trabajo, porque vuestro Padre que está en los cielos no les dará recompensa por esas cosas que queremos hacer para que todos vean, ¿verdad? No. Aquí la palabra de Dios dice, guárdate de hacer, ¿verdad? Cosas que te alaben a ti, cosas para que todo el mundo vea lo que haces para ser alabado, porque de otra manera no tendrás recompensa de lo que estás haciendo. No vas a tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, entonces, queridos niños, ¿por qué el cobrador de impuestos fue perdonado? Porque se humilló y pidió perdón a Dios, ¿verdad? Así es, queridos niños. Para todos, si nos humillamos y pedimos perdón con un corazón contristo y humillado delante de Dios, Dios escucha nuestra oración y nos perdona. ¿Vale? Así que nunca pensemos que somos tan buenos que no necesitamos el perdón de Dios ni el perdón de nadie. Y nunca, jamás despreciemos a otras personas, ni nos consideremos mejor que otros, queridos niños. Seamos humildes y no orgullosos, ¿vale? Y no nos consideremos mejores que otros, seamos humildes y no orgullosos, porque a los orgullosos
mira de lejos, queridos niños, ¿vale? Entonces, hoy estamos aprendiendo una lección muy importante, queridos niños, sobre la humildad, ¿vale? Hoy aprendimos que debemos de ser humildes ante Dios, que debemos de tener mucho cuidado cómo hacemos nuestras oraciones, ¿vale? Porque aquí vimos dos clases de personas y dos clases de oraciones. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud delante de Dios? Vimos dos actitudes, una correcta y la otra incorrecta. Vimos dos clases de oraciones, una correcta y una incorrecta, ¿verdad? Entonces, estudiemos y pensemos lo que hoy, ¿verdad? Aprendimos y qué es lo que queremos hacer. Hacer oraciones como el fariseo, pararnos y hacer las cosas para que todos nos vean y criticar a las personas por lo que hacen, por lo que no hacen o por las fallas de las otras personas y estarnos burlando y hablando de ellos en vez de pedir perdón y ver mis faltas y ver en lo que yo estoy fallando para poderle pedir perdón a Dios y en vez de estarme fijando en las faltas de otros, pues mejor voy a fijarme en mis faltas y ver en dónde estoy yo también fallando a Dios y pedirle perdón sinceramente a Dios, porque Dios es el que pesa los corazones, queridos niños, no es el hombre, es Dios. Y Dios pesa tus oraciones, Dios pesa lo que tú haces, tus obras, tu servicio. Pesa la manera en que vas delante de Dios a la iglesia. Él sabe con qué corazón vas. Si vas dispuesto a escuchar su voz, a ver qué vas a aprender ahora de Dios, ¿verdad? Si vas con esa actitud, Dios nos conoce y Él sabe, ¿verdad? Desde que te levantas dices, ay, hoy voy a ver de qué se va a tratar mi clase. ¿Verdad? Hoy voy a ver qué voy a aprender de mi clase para poder trabajar en ello. Porque hay muchas cosas que necesito dejar y necesito limar de mi vida para poder ir santificándome. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Sed santos como yo soy santo. Entonces necesitamos estar trabajando esa área de nuestra vida, la santidad. Y entonces, si vas tú con esa actitud correcta, ¿verdad? De ver qué voy a aprender de Dios. Hoy voy a alabar a Dios con todo mi corazón. Hoy voy a agradecerle por todo lo bueno que fue en esta semana, porque hoy comí carnita, hoy mamá pudo comprarme ropita, hoy estrené zapatitos y hoy papá lo ascendieron del trabajo. Hoy tengo tantas cosas que agradecerle a Dios y poder disfrutar ahí con mis hermanos, alabarles. Hoy voy porque hoy es la cita con mi Padre. Y Dios conoce tu corazón, queridos niños. Si tú vas con esa actitud, Dios te va a hablar a tu corazón y vas a aprender cosas maravillosas, ¿vale? Pero si vas con un corazón, ¡ay, tengo que levantarme! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, hace un montón de frío! Pero voy a ir porque si no mi mamá me va a castigar y no me va a prestar el celular en la semana. ¡Ay, tengo que ir! ¡Oh! No, yo no voy porque a mí nadie me obliga. Hoy me quedo en casita, no quiero ir. ¿Ah? Oye, pero es que vamos, no, a mí nadie me obliga, yo no voy. ¿Ah? No, Dios conoce nuestro corazón, cómo vamos. Y Él es el que pesa los corazones, queridos niños. Dios sabe cuál es nuestra actitud delante de Dios, sabe cómo hacemos las cosas, si las hacemos de corazón o si estamos criticando al sutanito, a fulanito, si nos estamos comparando con fulano, con sutano, Dios lo conoce y Él dice, no, esta oración no me gusta porque su actitud es incorrecta delante de mis ojos. Pero si vamos con una actitud correcta que le agrada a Dios, con un corazón dispuesto a aprender a Dios, dispuesto, ¿verdad? A ver qué me va a enseñar ahora la palabra de Dios, para ponerla en práctica en mi vida y ver qué es lo que tengo que quitar y afinar en mi vida espiritual, ¿verdad? Y con qué actitud vas a alabar a Dios, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos aprendiendo, queridos niños. Y esa fue nuestra clase del día de hoy, ¿vale? Hoy aprendimos algo muy interesante en esta parábola del fariseo y el publicano, ¿vale? Aprendimos que debemos ser humildes.
que no debe de haber lugar en nuestro corazón para el orgullo, para ojos altivos, para orgulloso, para el orgullo. Eso tiene que salir de nuestro corazón. Y si de repente, ¿verdad? Sentimos que se quiere meter a nuestro corazón el orgullo, la envidia, la altivez de ojos, inmediatamente digámosle al Señor, Señor, sácalo de raíz de mi corazón, por favor, Señor, y perdóname, perdóname, me resbalé, Señor, perdóname. Limpia mis ojos, limpia mi corazón, limpia mi boca, Padre, y déjame ser un testimonio bueno delante de los hombres, Señor, para que los hombres te alaben, te glorifiquen a causa de mi testimonio, Señor. Porque nosotros, queridos niños, todos esos hombres, ¿verdad? Fíjense, ¿cuántos hombres o cuántos hombres, cuánta vida de los hombres, de vida de hombres hemos aprendido en la palabra de Dios? Hombres, ¿verdad? Que se arrepintieron de sus maldades y siguieron a Jesús, que se dejaron en las manos de Dios y fueron instrumentos útiles para el Señor. Y por medio de su testimonio de ellos, porque los leemos en la palabra de Dios, nosotros glorificamos a Dios. Cuando nosotros leemos las plagas, ¿verdad? El trabajo que hizo Moisés, ¿verdad? La obediencia que tenía hacia Dios, ¿verdad? Él iba y era el vocero de Dios, ¿verdad? Iba delante del rey y le decía lo que tenía que, lo que el Dios le decía, y Moisés obedecía a Dios. Y cuando nosotros vemos todas esas obras maravillosas que Dios hizo por medio de un instrumento que se dejó usar para la gloria de Dios, cuando nosotros leemos estas historias, ¿qué hacemos? Gloria a Dios, bendito sea Dios, gracias a Dios, nos regocijamos, ¿verdad? Y damos gloria a Dios de escuchar esos hechos milagrosos, poderosos que Dios hizo en ese tiempo. Así también nosotros que cuando vean nuestro testimonio, ¿verdad? Y escuchen lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, puedan glorificar a Dios y no para que nosotros seamos alabados o glorificados o aplaudidos, no, sino que la gente diga, gloria a Dios, gracias a Dios por lo que haces, Padre, ¿verdad? Pues entonces, queridos niños, saquemos todo lo que es orgullo, soberbia, altivez de ojo de nuestro corazón y trabajemos en nuestra humildad, ¿vale? Y que cuando hagamos oraciones, nos fijemos que estamos orando, ¿vale? Fijémonos bien que estamos orando delante de Dios, para que así nuestra oración no sea rechazada, queridos niños, como la oración del fariseo que fue rechazada y juntamente con todas sus obras, ¿verdad? Sino que nuestra oración sea escuchada y justificada como la del publicano, ¿vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, maravilloso Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre nos instruye, tu palabra nos enseña. Por eso es importante, Padre, estudiar tu palabra, Señor, abrir la Biblia y leerla, Padre, porque hay mucha enseñanza, Padre, para poder vivir una vida recta delante de ti, una vida en paz con los hombres, Padre. Tu palabra tiene palabra para todo, Padre. Hoy aprendimos, mi Dios, que no debemos ser orgullosos ni ser, Señor, criticones con la gente. Hoy aprendimos, Padre, que debemos de centrarnos, Señor, en glorificar tu nombre, en exaltar tu nombre, en vez, ¿verdad?, de criticar los errores de otros, Señor, sino que debemos de orar por ellos, Señor. Orar, Señor. Orar por la salvación de otras almas, Señor. Orar por nosotros, Señor. Interceder, Señor, por aquellas personas, Señor, que sufren hambre, persecuciones, pobrezas. Eso es lo que debe hacer un hijo tuyo, Padre. Orar y interceder por todas aquellas personas que tienen necesidades, Señor. Y que cuando hagamos, Señor, y sirvamos, Señor, en tu iglesia, Padre,
o sirvamos en algo, Padre, que siempre lo hagamos, Padre, de corazón. Que lo hagamos, Señor, para exaltarte, para alabarte, y no para que nosotros seamos alabados, Señor, y aplaudidos, sino que tu nombre sea levantado en alto, Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para levantar y glorificar tu nombre, Padre. Y el hombre y la mujer, Señor, pueda conocerte, Padre, y pueda glorificarte, Señor, por medio, Señor, de nuestro testimonio, Padre. Gracias, gracias por tu palabra, Padre. Señor, quita todo orgullo, toda altivez, Señor, de nuestros corazones, Padre. Arráncala de raíz, Padre Santo, porque no tiene parte ni suerte, Señor, en un hijo tuyo, Padre, porque tú ya has limpiado nuestro corazón, Señor. Tú ya nos has justificado, Padre, y necesitamos, Padre, limpiar nuestra vida, Señor, cuidar nuestro corazón, Señor, de todo orgullo, de toda altivez, Señor, de toda envidia, Padre. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestra boca, nuestros ojos, Señor, nuestro corazón, Señor, delante de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por la lección aprendida del día de hoy, Señor. Despídanos en paz en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los bendiga y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bye.